Leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Cuando lo tengan, digan amén. 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 55:11. 55:11. Dice así: leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la... Oiga, en aquello para que la envíe. Padre, en el nombre de Padre, en el nombre de Jesús. Dirígenos y llévanos más allá, Espíritu Santo, de la luz que nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén. Nosotros ayer hablamos sobre el enfoque sistemático por descubrimiento y el enfoque de necesidad de la vida. En el enfoque sistemático se puede obtener un conocimiento más profundo. En el enfoque por necesidad de la vida se ve un panorama más amplio. Pero en el enfoque sistemático, para poder resolver los problemas a la luz de las Escrituras, tenemos primero que buscar la verdad bíblica y después definir la necesidad y problema humanos. Amén. Y después cómo aplicarlo y llevarlo a la práctica. En el enfoque de necesidad de la vida de la vida, hablamos que primero se define la necesidad o el problema y después se busca la verdad espiritual y se decide cómo aplicarla y se practica, se lleva a la acción. Amén. Entonces nosotros quedamos en el estudio bíblico inductivo. Esto es una manera de estudio que es muy importante. Es muy importante para nosotros y para todo creyente en realidad. El método inductivo conlleva observación. Inductivo, observación. En la observación, 2:23. en la observación usted va a observar y va a entender lo que en realidad el texto dice, para poder interpretarlo con más claridad y aplicarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el método inductivo, después que usted ha puesto la información en organización, después que lo haya estudiado sistemáticamente, todo sistemáticamente, consecuentemente y diligentemente, entonces usted tiene que hacer lo siguiente: observación para entender. Y cuando lo entiende, puede interpretarlo. Y cuando lo interpreta, puede también ¿qué? Aplicarlo. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que saber. Y es lo siguiente. En el estudio de cualquier índole, se necesitan ¿qué? Herramientas. En el estudio de la Biblia tenemos una herramienta que le hemos estudiado, que yo creo que es una herramienta muy valiosa en la mano de cualquier intérprete o cualquier cristiano, mayormente de líderes. Es muy importante tener un conocimiento de la hermenéutica. Tener un conocimiento de la hermenéutica. Amén. Tener un conocimiento de la hermenéutica. Conocer las leyes y los métodos. Poder saber hacer exégesis. ¿Me entiendes? Para que usted pueda por usted mismo ir al estudio por descubrimiento. Entonces usted tiene que saber usar ¿qué? Las herramientas. Tiene que saber hacer exégesis. Tiene que saber usar, por ejemplo, entender las figuras retóricas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, parábolas, saber estudiar cómo se estudia una parábola, proverbios, todo eso. Por ejemplo, los contextos, también, muy importante. Usar todas las herramientas a su disposición. Pero hay que saberla usar. No es que tú la conozcas, no, sino saberla usar adecuadamente. Por eso es que tenemos que ser flexibles en aplicar estos métodos, leyes. Amén.
Amén. Entonces, nosotros cuando descubrimos, perdón, nosotros cuando primero sabemos usar la información, o mejor las herramientas, debo decir, sabemos usar las herramientas, en este caso la hermenéutica, tenemos que entender algo muy importante. Entonces vamos a descubrir la información. Al descubrir la información tenemos que entender la información. Cuando entendemos la información, tenemos que dominar la información. Cuando la dominamos, tenemos que aplicarla y hacer una disciplina. Ahora viene el punto. Cuando nosotros tenemos estas herramientas, tenemos que saberla usar para extraer la verdad. Ahora, el método inductivo conlleva observación, conlleva comprensión, conlleva interpretación y conlleva aplicación. Okay. Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora el estudio bíblico inductivo. Tareas del estudio bíblico inductivo. Objetivo 4. Seleccionar declaraciones que describen correctamente las tareas del estudio bíblico inductivo. Charlen, por favor. Hemos visto que en los dos enfoques para el estudio bíblico por descubrimiento se debe tratar de descubrir la verdad bíblica por sí mismo y luego proponerse a dirigir a otros a descubrir la verdad bíblica por sí mismo. Páreme ahí. ¿Cómo yo puedo dirigir a otros si yo no puedo descubrir la verdad por mí mismo? Claro. Entonces vuelvo y caemos en el punto de que usted tiene que saber manejar las herramientas. Oye, hay que saber manejar las herramientas. Ok, vamos a escarbar. Tenemos pico, tenemos pala, tenemos bulldozer o como le llaman, tractores, como le quieran llamar. Pero hay gente que no sabe picar. Hay gente que no sabe usar la pala. Hay otro que no sabe manejar. ¿Cómo vamos a sacar los materiales, los minerales que están debajo de la tierra? ¿Cómo lo vamos a extraer? Algunos usan dinamita para abrir. Otros usan lo que llaman la máquina de taladro que hace túneles grandes. ¿Ya has visto esa máquina que la traen por parte para armarla? Wow. Y así pueden hacer los túneles. Okay. Y duran hasta años en ese proceso. Y aquí viene algo. Si usted no sabe, si yo no sé usar las herramientas, ¿cómo yo puedo sacar los minerales valiosos que hay en el subsuelo o en la tierra? Lo mismo sucede con el conocimiento bíblico. Herramienta correcta. Claro. Necesita las herramientas correctas, adecuadas para poder... La hermenéutica es la herramienta adecuada, una de ellas. Yeah. Ahora viene el punto. ¿Qué pasa? Que usando las herramientas de la hermenéutica, lógico que si tú usas hermenéutica tienes que hacer exégesis. Y si usas exégesis tienes que hacer interpretación. Y allí no vamos toda la reacción en cadena. Pero el punto es saber usar las herramientas. Porque de qué te vale saber, pero no las sabe usar. Ayer empecé por la escuela y ellos dijeron para entender la Biblia, tú tienes que tener en cuenta los contextos histórico, cultural y también, no dijo lingüístico, pero histórico, cultural no es otra cosa. Entonces, como aquí aprendemos que también hay un contexto lingüístico, mucho más contexto. Sí, lógico, porque en el contexto cultural y histórico ponen el lingüístico también. Pero es mejor estudiarlo aparte porque ya es un idioma. ¿Me entiendes? Porque, ok, yo entiendo que algunos lo ponen todo junto, pero es mejor estudiarlo aparte porque ya el hebreo es un idioma y claro, ahí está una cultura. El griego es un idioma y también hay una cultura detrás, pero yo pienso que es mejor estudiarlo aparte. Algunos lo ponen todo junto y no lo dicen, pero en el proceso de estudio sí lo dan. Ahora, el punto está ahí. Si tú no tienes la habilidad de usar las cosas bien, ¿cómo tú vas a poder encontrar la verdad? Y si tú no la puedes encontrar, porque ahora viene el punto, se recuerda que nosotros estudiamos que hay que ver todo el panorama en el contexto para evitar enseñar media verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo todo bien claro, bien definido, ¿cómo yo puedo enseñar a otros? No.
¿Me doy a entender? Porque, observa esto. Esto es como algo, a veces como, vamos a llamarlo así para que me entiendan. Una ingeniería. Hay un problema que no encaja. Tú dices, pero ven acá, esto como que, este versículo como que como que no cuadra en el, ¿qué pasa en el libro? Ok, tú estás estudiando, pero si tú eres una persona habilidosa, tú estás leyendo el versículo en el libro y tú ves como que no encaja del todo, ¿qué tú haces para resolver ese problema? ¿Qué tú harías para resolver ese problema? Y a los versículos claros. Y todavía no te da claridad, ¿qué pasa? La observación. Sí, pero en observación tiene que surgir algo, usted sabe, yo sé, usted lo sabe, que te puede ayudar a unir todo. El contexto bíblico. Exactamente. El contexto bíblico. Porque una doctrina no puede ser doctrina si no está apoyada en toda la Biblia. Entonces, se necesita saber usar las herramientas del contexto bíblico, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto inmediato, el contexto remoto, el contexto lingüístico, el contexto biográfico, geográfico. Y todo lo que eso significa. Entonces, en el método inductivo tenemos que ser observadores, entendedores, buenos intérpretes y saber aplicar. Pero esto viene cuando usted usa bien las herramientas. Y cuando lo sabe usar. Si usted no sabe usar bien las herramientas, va a tener siempre problemas. ¿Tú le vas a enseñar así a otros? ¿Me entiendes? Entonces, algunos te enseñan una verdad media. Eso es fastidioso. Sigamos. En nuestros esfuerzos por ayudar a otros a descubrir la verdad bíblica, usamos un enfoque al cual nos referimos como estudio bíblico inductivo. El estudio bíblico inductivo es un método de estudio de las escrituras que emplea la observación cuidadosa de lo que dice el texto, procura la comprensión del significado original de lo que se escribió y la aplicación de esa verdad a nuestra vida y época. Párame, ¿qué es el estudio inductivo? Un método de estudio de la escritura que emplea la observación cuidadosa de lo que dice el texto. ¿Qué más? Procura la comprensión del significado original de lo que se escribió y la aplicación de esa verdad a nuestra vida y época. Entonces tenemos observación, tenemos comprensión y tenemos aplicación. ¿O no? Comprensión y aplicación. ¿O no? Observación cuidadosa, comprensión, yo le llamo total, y aplicación con sabiduría a la vida cotidiana. Aquí dice comprensión del significado de una palabra o No, dice comprensión significa que tú entiendes el engranaje. Porque dice del significado original. Lógico. De todo. Lógico. El contexto. Oiga bien, ¿qué dice? Dice, el estudio bíblico inductivo es un método de estudio de las escrituras que emplea la observación cuidadosa de lo que dice el texto. Eso también Procura la comprensión del significado original de lo que se escribió y la aplicación de esa verdad a nuestra vida y época. Eso es un herramienta que cae debajo de hermenéutica. También. Porque, ¿qué es la hermenéutica lo que estudiamos? Hermenéutica de ciencia y arte de cómo entender e interpretar la escritura. ¿Tú? ¿Qué nos enseña la hermenéutica? Las leyes y las normas O métodos o métodos de la interpretación. de interpretación. Y cuando decimos las leyes, métodos, recordemos que cuando nosotros usamos las leyes de la hermenéutica, estamos haciendo exégesis. La exégesis es la aplicación de las leyes de la hermenéutica. ¿Me debe entender? Entonces, ¿qué pasa? Que en el método inductivo también es parte de eso. Por eso es importante saber usar las herramientas. Sigamos.
Incluye observación directa del texto bíblico, interpretación de lo declarado y aplicación de la verdad revelada a nuestra vida. Entonces, Observación. ¿está claro esto? Sigamos. El estudio bíblico inductivo comprende dos tareas básicas. Primero, descubrir el mensaje que Dios se propuso comunicar para los lectores originales. Y dos, determinar cómo aplicar ese mensaje debidamente a nuestra vida. Ok, espérame. ¿Cómo lo entendieron los receptores originales? Ahora, ¿cómo se aplica a nuestra época? En holandés se le llama ese término hermenéutica. Y no es hermenéutica, pero es hermenéutica, que lo aplican diferente. Ahora viene lo que se llama, a lo que yo llamo esto, por ejemplo, cuando los escritores originales lo entienden en su ¿Cómo época. ellos entendieron? Sí, ahora cuando usted tiene ese conocimiento, como ellos lo entendieron, Ya. ahora viene lo que se llama la contextualización, que tiene que usar eso y, vamos a decirlo así, una inmigración y integración del mensaje a nuestra época. Para ver cuál es los principios para nosotros. Exactamente. Entonces, aquí se recuerda de las leyes generales. Una ley universal, ¿cuál es? O general. O un mandamiento general universal, vamos a llamar. Por ejemplo, la ley moral. Moral. ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender algo muy importante aquí. Que nosotros, cuando hacemos esta contextualización de el contexto histórico, por ejemplo, cómo lo entendieron los receptores originales en su época, ahora viendo la sociedad, por ejemplo, usemos el contexto del tiempo de Génesis, el capítulo 6. Jesús dijo que sería como en los tiempos de Noé, para su segunda venida. Entonces, cuando vamos al tiempo de Noé, vemos que estaba todo corrompido. Entonces, contextualizando esto y haciendo un análisis, trayendo ese mensaje a la actualidad, vemos que en realidad hay algo que tú puedes visualizar de lo que Jesús habló: la corrupción. ¿Está corrupta la humanidad? Sí. ¿Y va con más profundidad y con más fuerza al pecado? Sí. Entonces vemos que el mensaje sigue siendo actual. ¿Me entiendes? No podemos decir, no, eso era para ese tiempo. No, espérate un momento. Muchos lo usan hoy en día. Por eso es que hay que entender lo que se llama las leyes, la ley moral. Hay que entender lo que se llama cuando hay algo solamente cultural y cuando hay un mensaje general. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender, beber sangre para nosotros, o comer sangre, porque la gente la cocina también es conocida. Dice en Génesis 9, si no me equivoco, dice que no vas a tomar la sangre del animal porque es la vida del animal. Entonces, ¿qué pasa? Y más para adelante también enseña que nosotros no podemos hacer eso. Entonces tú ves que es un mandamiento general. ¿Me entiendes? Un mandamiento general. Por ejemplo, matar. Es un mandamiento general. No matarás. Lo que se repite en el Nuevo Testamento. No matarás, pero esos van con la ley que moral. Exactamente, ya. Los mandamientos generales mayormente van con la ley moral. O son parte de la ley moral, debo decir. Entonces, aquí vemos descubrir el mensaje que Dios se propuso comunicar para los lectores originales. Primero hay que entenderlo en el estado de ellos. ¿Cómo ellos lo entendieron? ¿Cómo ellos lo comprendieron? Hay que irse a la cultura. Hay que irse a la historia. ¿Me doy a entender? Para poder entender el mensaje, cómo ellos lo recibieron. El primer paso es entenderlo como ellos lo recibieron. ¿Cómo ellos lo entendieron? ¿Me doy a entender? Nínive. ¿Por qué Dios
le dice el profeta Jonás, ve a Nínive. Porque en Nínive había un caos y había un trasfondo histórico. Sí, pero ahí. no era un caos solamente. No, yo dije, hay Mucho pecado. tiene que ver No simplemente pecado, es que No, ellos era un creían- pueblo feroz, un pueblo guerrerista, sanguinario, derramador de sangre. Sí. Más- Era un pueblo que cuando tú oyes la historia, por deleite, oiga, por deleite, montonaban cadáveres Jesús. y se burlaban. Wow. Por deleite, esa gente era guerreritas, sanguinarios. Entonces Dios sabe que ya eran un peligro para ellos mismos y para sus vecinos. Entonces Dios dice, espérate un momento, le voy a dar una oportunidad. Voy a enviar a Jonás. Vete a Nínive. Y Jonás lleno de rencor o tenía algo contra ese pueblo, porque ese pueblo le ha hecho mucho daño a Israel también. ¿Qué pasa? Que él no quería ir allá. Y como estudiamos, tuvo que ir porque fue el mandato de Dios. Y se arrepintieron, esa generación de los ninivitas se arrepintieron. Pero Jonás cometió un error. No estableció sinagoga o centro de estudio para que las futuras generaciones puedan seguir. Pero ¿qué pasó con en el futuro? Vino una nación que retomó otra vez, porque yo digo que son espíritus detrás, que si solo a través de la obediencia a la palabra es que se resisten y se van. Yo pienso que ellos retomaron otra vez vamos a decir, las herramientas de sus ancestros de guerra. Entonces llegó un momento donde Dios tuvo que destruirlo. Nínive fue destruida. Es fuerte. Entonces, hay que entender el contexto histórico-cultural. Hay que entender... Ese contexto histórico va más allá, porque había tratado de dioses, ellos trataban de como mantener los dioses muy contentos y eso, pero había un tiempo que todo lo que ellos hacían no le iban bien, y había también zonverduisternis ahí, había que el tiempo era adecuado para recibir esa palabra de Dios. Si no hubiera, Sí, pero el punto está era porque que... dice que los dioses estaban enojados con ellos. Bueno, Eso es histórico. Pero era una combinación de diferentes cosas, porque ellos estaban desesperados. ¿Qué hacemos? Y vienes y de repente se pone todo oscuro allí. Entonces viene una persona, arrepiéntese, recibe a Jehová, si no, ustedes van a ser destruidos. Entonces eso explica también por qué la gente, ok, eso como que, dame lo que, pero queremos seguir viviendo, queremos ser así, como desesperados. Al mismo tiempo, hoy en día también la gente está desesperados. pero Ellos no échale saben una qué pregunta. hacer. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, gente feroz? Gente que no tenía miedo a nada. Pero ellos tenían sus dioses. Bueno, quizá algo... Ese tiempo era, ellos, sus dioses eran todos. Sí, pero ellos no tenían miedo a la guerra, no tenían miedo a nada, No, era gente no, feroz. Y no. por deleite, No tenían miedo. No, no. Ellos pensaban que sus dioses eran enojados con ellos. No, yo entiendo que por un punto sí puede ser, no hay ningún problema. Porque Pero, esos hombres feroces, todas esas culturas, ellos tenían sus dioses. Y cuando una nación, por ejemplo, Babilonia, cualquiera, tomaba otro, dice no, nuestro eso Dios, sí, eso y sí, así, eso- y Nínive sí. era Siria, era así, Ah, ok. que tomamos, por eso ¿cómo se llama ese rey? El rey dijo cuando quería tomar a Judá, él dice, sí, ¿por qué tu Dios no guardó a los 10 tribus? Dice, nuestro Dios, Sí. blasfemando a Jehová, como Sí. que nosotros somos. Y pensamos que Jehová era solamente Dios no de los montes, sino de, Wow. Mahut. Yo No. no puedo explicar porque yo pienso en holandés. Pero ahí la cuestión era que ellos hacían sacrificio de todo, pero sus dioses no le daban. Ellos pensaban que esos dioses eran enojados. Venían zonverduisternis. En ese tiempo ellos no conocían. De repente se ponía así oscuro. Habían como aardeverschuiving. Entonces, eso es una historia. Usted mismo lo puede encontrar. Temblores. no, yo sé, yo escuché, pero... Porque esa gente, sus dioses eran tan importantes Sí, para pero, ellos. pero es una Aunque parte... eran terribles. ¿Y quiénes son esos dioses que le guían para hacer esas cosas terribles? Son esos demonios que adoran. Sí, mira, en una parte estoy contigo, en Por otra eso parte... yo digo que es una Sí, combinación también. en una parte estoy contigo, en otra parte... Y bueno. había interna caos, como no había como comprensión onder elkaar. Er was gewoon
problema onde marcar. Uno no podía hablar, no entendían, porque cuando los dioses no eran contentos y había confusión. Bueno, si tú me habías dicho de los incas, eso sí, yo lo tengo bien claro. No, pero yo lo estudié. en los ninivitas, yo sé que ellos tenían sus dioses, sus cosas, todas esas cosas, pero en cierto punto, bueno. No, pero es historia. Por eso dice que tú tienes que excavar. Sí, no, en la historia, Entonces, mira. uno coge un diccionario, Sí. otro diccionario, uno compara. Tiene que escudriñar, claro. Entonces quizás ese paso, ahí no, usted no lo leyó, pero por eso estaba estudiando historia. Tú tienes que seguir comparando con otros diccionarios. Sí. Y uno va a entender el total bill, era combinación de un suceso, que ese caos en ese momento. También era un pueblo, todo el mundo sabe, rebelde, más violento y todas esas cosas, pero había un caos interno y habían ¿cómo se dice? Egipto, todo, ellos tenían Canaán, todos tenían sus dioses y ellos hacían sacrificio de animales y eso para llover y todas esas cosas. Eso lo hacían, es que esa es la misma historia de los incas. Sí. Esa es la misma historia de los incas. Pero también conocemos la historia Sí. de Egipto, también Sí, ellos pero hacen esos rituales. Sí, pero Mira ¿y por qué Dios envió los 10? Sí, los egipcios eran, pero esa es la misma historia de los incas, porque los incas hacían eso mismo. Pero es el mismo diablo. Sí, pero Detrás de los pueblos. pero hay cosas que con los ninivitas, bueno, el tiempo se nos está yendo y... Sí, no, eso trasfondo histórico, búscalo. Sí, no, yo estudié cierta parte, pero vi que casi en las mismas historias de los incas, por así decirlo. decirlo. Ves, el diablo trabaja durante el pueblo lo mismo. Sí, La misma entonces, el contexto, descubrir el mensaje que Dios se propuso comunicar para los lectores originales. Hay que entenderlo como ellos lo entendieron. ¿Me entiendes? ¿Cómo ellos lo entendieron? El mensaje que se le llevó a cabo. ¿Y cuál es la situación que se estaba dando? El hermano aquí trajo una parte histórica muy importante para añadir más clarividencia en esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros lo entendemos como ellos lo entendieron, ahora viene lo que se llama la contextualización a la cultura nuestra, a nuestra época. Que eso mucha gente no lo hace muy bien y lamentablemente aquí se quedan más en lo cultural, en lo histórico. ¿Me entiendes? Entonces, se quedan más en lo histórico y eso trae problemas. Porque entonces van a decir solamente, bueno, la Biblia es un libro histórico. Tiene cierta historia o es histórico. Entonces, la Biblia no es actualizada, no, la Biblia es actual, porque la Biblia es eterna, la palabra de Dios es eterna. Y cuando habla de eternidad, estamos hablando que está por encima del tiempo. Entonces, hay una parte histórica, una parte que es actual y una parte que es futura. Y como hay una eternidad pasada y una eternidad futura. Entonces, lo importante es entenderlo como ellos lo entendieron. Segundo, determinar cómo aplicar ese mensaje debidamente a nuestra vida. ¿cómo lo aplicamos debidamente? Pero si yo digo, bueno, eso fue historia nada más. No, muchas veces hay principios que no podemos aplicar, ¿no? Pero si yo te digo que eso fue nada más historia nada más. La palabra es de Dios y para toda la Sí, pero hay gente que además no, eso fue para ese tiempo, no para este tiempo. Entonces ahí ya hay un problema. Yeah. Hay un problema. Yeah. ¿Me doy a entender? Eso es uncanny. Entonces ya hay un problema. Y la problemática es la siguiente. Que no vamos a poder aplicar la palabra de Dios como Dios manda. Porque nos vamos a aferrar a lo histórico solamente. Por eso es importante lo que se llama la contextualización. La contextualización conlleva entender el mensaje en su tiempo y saberlo aplicar en esta época. Contextualizar el mensaje a este tiempo. Y mucha gente lo hace, pero lo aplica mal, usando cosas de cultura del antiguo para aplicarlo a nosotros hoy en día. Costumbre y esas cosas. Y eso no. Pero, mira, la intención de la palabra. si nosotros estudiamos la palabra, lo importante ahora mismo es la ley moral. La ley moral, y cuando nosotros obedecemos la ley moral, basado en el ejemplo de Jesucristo, que son los mandamientos ideológicos,
vamos a ser bendecidos y vamos a aplicar la palabra de Dios como Dios manda. Entonces, de que algunos se quedan solamente en la historia y no contextualizan el mensaje de Dios a la actualidad, bueno, ya es un problema de interpretación. Entonces, sigamos. En la primera de estas etapas procuramos oír lo que Dios estaba diciéndoles a quienes recibieron primero el mensaje. La Biblia fue escrita hace muchos siglos a personas específicas que vivieron en un lugar específico del mundo y comprendieron ciertas condiciones. Para oír lo que ellos oyeron, usted y yo debemos tratar de comprenderlos a ellos, sus tiempos, cómo vivieron y bajo cuáles condiciones. Sus contextos históricos, geográficos, culturales y sociales son claves importantes que nos ayudan a comprender lo que sabían y lo que oían cuando leían la palabra de Dios. Oiga esto, el contexto que histórico, geográfico, culturales. Geográfico. Y social. Bueno, social. Va en la cultura también. El texto histórico, geográfico, cultural. Entonces, tenemos que ir a esos contextos para... Bueno, esto ya lo hemos estudiado varias veces, pero es importante siempre en el estudio inductivo hacer una observación, ¿verdad? Y comprender la situación, cómo ellos la manejaban en su tiempo. Para nosotros poder aplicarlo hoy de la manera correcta. Y para evitar malas interpretaciones y para poder nosotros transmitir el mensaje correctamente a otros. Es muy importante porque si nos vamos a quedar solamente en la historia o nos vamos a quedar solamente en conocimiento intelectual, bueno, ahí vamos a tener una problemática en la aplicación. Por eso es importante, por ejemplo, el contexto geográfico, la localización donde sucedió, el contexto cultural, cómo era la vida, cómo era la sociedad en ese tiempo, qué idioma se hablaba, cómo estaba la política, cómo los matrimonios, la vivencia, la familia, todas esas cosas que van con la cultura y la sociedad se tienen que estudiar para saber más a profundidad lo que estaba pasando. Segundo, tenemos el contexto, histórico, el histórico, cultural, todo eso va ahí casi junto. Pero lo importante de esto es cómo nosotros lo interpretamos. ¿Cómo nosotros lo vamos a interpretar? Porque, por ejemplo, y por eso es que vienen diversas líneas de teoría. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar sobre algo cultural, histórico. Cuando se habla del infierno, algunos no creen que el infierno existe, pero entre la cultura, antaño, siempre la gente tenía miedo a un castigo eterno, a un castigo, ¿me entiendes? Y los griegos le llamaban el Hades, el dios del inframundo. Los judíos le llamaban el Seol. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Que todo, aquí viene una línea que cuando tú coges la palabra y hablo de un inframundo, detrás de eso hay toda una filosofía griega y un mundo de místico, pero nosotros sabemos que son de demonios. Pero ¿qué pasa? Que ya viene y tiene un mundo diferente. Cuando tú coges la palabra, por ejemplo, Seol, también hay una línea de otro punto de vista, que es el punto de las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos por la cultura, la gente siempre temía a un lugar de tormento. Y mucha gente piensa, no, porque eso es que para meterle miedo a la gente. Hoy en día mucha gente no creen que el infierno existe. ¿Me entiendes? Otros dicen, bueno, eso es algo temporal. Otros dicen que Jesucristo no lo estaba diciendo algo literal. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente tiene una mala comprensión de esto. Y en la cultura también se hablaba de estos problemas, de este punto del infierno, del castigo eterno. Y lo veían de otro punto de vista. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que aquí hoy en día, ¿cómo nosotros llevamos a cabo el mensaje del castigo eterno? Un ejemplo estoy dando. Y en el castigo eterno, conforme a las escrituras. Ahora, conforme a las escrituras, tenemos diferentes puntos de vista también. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante estudiar las escrituras a profundidad para evitar problemas. Lo mismo que el velo. Hoy en día quieren que los cristianos ponen velo.
Ya eso era algo cultural. Sí, pero Eso es lo algo quieren cultural. aplicar hoy en día también a iglesias. No, pero es que eso es algo cultural. Ya eso es algo cultural. Porque eso es algo específicamente cultural. Porque primeramente la iglesia que Pablo le escribió era griega. ¿Me entiendes? Yo sé que en el tiempo de Jesús las mujeres usaban un velo, también los hombres. ¿Me entiendes? Porque, y también eso era parte de la cultura judía. Medio Oriente. Y parte todavía del Medio Oriente. Pero ahora, mayormente judía, porque ya eso era, los judíos ya tú sabes, vienen de Egipto, diferentes, llegaron allá, Dios les dio la tierra, etcétera. Pero mayormente eso era parte de la cultura de ese pueblo. ¿Me voy a entender? Entonces, la problemática es que mucha gente piensa que si es un mandamiento general, ¿por qué no se aplica hoy? Pero cuando usamos el método inductivo, sabemos que es algo específicamente cultural y no general. Es como decir, por ejemplo, que la mujer que va al salón está en pecado. ¿Que la mujer qué? Que la mujer que va a un salón a arreglarse está en pecado. Ah, ya. Pero eso no, pero hay muchas iglesias que han adoptado ese punto, pero en realidad no es bíblico, no hay sustento bíblico para eso. Ahora, si hay sustento bíblico, ¿cómo se está usando? Por eso vuelvo otra vez a las herramientas. ¿Cómo están usando las herramientas? ¿Cómo se está usando la hermenéutica? ¿Me entiendes? ¿Cómo se está usando? Porque miren, mis hermanos y hermanas, el punto es saber usar las herramientas para evitar estos problemas y saber contextualizar las cosas. Muy importante. ¿Me entiendes? Suena un poquito complicado, pero es bueno aprenderlo. Sigamos. En muchas ocasiones no podríamos comprender debidamente los mensajes de la Escritura ni aplicarlo de igual manera a nuestra vida sin el conocimiento de estos factores. Por ejemplo, sin un conocimiento del contexto puede uno tomar un mandato bíblico, sacarlo de su contexto y hacer algo que nuestro Señor nunca ha ordenado. Por ejemplo, cuando yo saco algo del contexto cultural, por ejemplo, y lo aplico a nuestro tiempo cuando en realidad era una problemática solamente cultural. Del Cuando velo. uno no aplica las leyes, en este caso el estudio bíblico inductivo. ¿Cómo yo puedo saber que algo es específicamente cultural y cómo yo puedo saber que algo es general? Observe. Cuando algo en la Biblia se repite varias veces, está hablando de que nos está dando un mandamiento general. O si no, cuando a través del contexto bíblico tú te das cuenta de que está hablando de un mandamiento general. Ahora, cuando es algo específico para ese tiempo, para esa iglesia, para esa cultura, es algo simplemente cultural. Y estudiando cómo esa gente vivía en ese tiempo, su forma de vestir. Ese era el contexto cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que analizar bien eso para evitar los problemas de la interpretación. Amén. Perdón, papá. Yeah, okay. Wat je wel opgenomen. Yeah. Jamás. Ga maar. Entonces, esto es muy importante, sigamos. Even kijken, dan ben ik er. Que nuestro Señor nunca, Un ejemplo Un ejemplo apropiado. apropiado podría ser Un ejemplo apropiado podría ser la ocasión cuando Jesús le dijo a un hombre experto en la ley, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Si no se ha leído Lucas 10:25 hasta 37, no se sabría que el hombre acababa de preguntar qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Tampoco se sabría que esta pregunta motivó a Jesús a relatar la parábola del buen samaritano. Por tanto, si por casualidad una persona que desea justificar la costumbre de jurar leyera primero Marcos 14:71 y luego Lucas 10:37 seguro era del 1 al 7. del 1 al 7. Ya. Sigamos. al mandamiento de hacer lo mismo, creería en forma equivocada que cuenta con plena justificación para jurar. Obviamente Jesús no tenía tal intención al hacer la declaración que registra Lucas 10:37, pero algunas personas tratan de torcer la escritura cuando
cuantas veces les es posible para sus propios intereses. Hemos de evitar esta práctica al usar correctamente la palabra de verdad, según Timoteo 2:15. La segunda tarea nos lleva a la aplicación de la verdad de las escrituras a nuestra vida dentro de nuestras circunstancias, cultura y situación particular. Debemos reconocer que a nosotros no se nos reveló originalmente la verdad de Dios. No fue dirigida a nosotros. El significado de las escrituras para nosotros debe emanar de lo que significaba originalmente. La Biblia no puede significar para nosotros lo que nunca significó cuando fue dada originalmente. El intento de darle un significado nuevo, más profundo o pleno a las escrituras, aparte del que Dios se propuso originalmente, es peligroso y con frecuencia ha conducido a la herejía. Párame, ¿te ves por qué yo soy tajante? Cuando yo oigo información y yo digo, bueno, hermano, eso está raro. Es porque una herejía puede dañar una iglesia. Un falso conocimiento puede dañar totalmente una iglesia. Y eso ha sucedido. Un ejemplo de esto es el mensaje de la prosperidad. Wow. ¿Me entiendes? El de la falsa prosperidad. Porque Dios te puede bendecir, Dios te puede prosperar. Pero ese mensaje sin fundamento bíblico Sí. ha traído caos en la iglesia, ha traído división y ha traído mucha confusión. Wow. Entonces, por eso es importante saber manejar las herramientas que Dios nos ha dado para poder interpretar las escrituras correctamente. Por eso siempre yo digo una explicación bien definida de la palabra. Por eso es importante usar todos los contextos que se puedan usar para poder extraer el entendimiento, la verdad que se dijo en ese entonces y saberla contextualizar. Y aquí es que se necesita la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo también. Aquí se dice algo importante. A veces pueden usar las leyes de hermenéutica y estudiarlo, pero conforme a su interés. Eso viene cuando ya hay un patrón en una institución o en una iglesia donde tienen un punto de vista de ellos, no conforme a las escrituras. Entonces ese patrón se convierte o buscan la manera de justificarlo a través de las escrituras. Vamos a llamarlo un dogma. Un dogma impuesto por los hombres. Entonces cuando eso sucede, por más, a menos que tú no seas libre y fuerte de carácter y una persona que sea sincero contigo mismo y estudie las escrituras como debe ser, si no, entonces tú vas a caer en ese alineamiento. ¿Me entiendes? Por eso es importante tener un buen conocimiento definido para poder saber identificar cuándo la cosa es errónea y cuándo la cosa es un punto de vista de los hombres y cuándo en realidad Dios está diciendo la cosa como Dios la ha mandado en su palabra. Porque la problemática es aquí, que mucha gente tiene su propio punto de vista y sus propios intereses. Y eso ha traído muchos problemas en las congregaciones. ¿Qué pasa, pastor, cuando un pastor predica conforme a la Biblia, se apoya en la Biblia, pero tiene una doctrina de que, por ejemplo, yo escuché un pastor que es muy conocido, ¿no? Y dice que las mujeres no se pueden pintar las uñas, que eso desagrada al Señor. Entonces dice, wow, que el Señor se desagrada, que y más de los pies o no sé, de las manos, Entonces que no se con puede. la uña y luego siguen Entonces digo inventando yo, bueno, cosas. entonces ahí qué pasa. Ya. Aquí viene Y algo. bueno, y la faldita también por ahí viene y todo eso, entonces ya. Ahí se prohíben todas. Los hombres se pueden hacer lo que quieran. Ahora viene el punto. Si predican de salvación, todo eso. No, muy pero bien, escucha, es que eso ¿Esa es su línea? es un dogma. un dogma. Y eso está fuera de contexto bíblico. Eso no Por tiene eso, apoyo bíblico. Exactamente. Eso Ya. es como decir que la mujer, que ahora este es más peligroso, que la mujer no puede ser pastora, Ya. Pues, que la mujer no puede dirigir. Pero eso viene por una mala comprensión de los textos y no estudia la situación que se estaba desenvolviendo en ese momento, en ese contexto histórico. Ajá.
y cuál era la problemática, por qué surgían. Y van a haber muchos alineamientos ¿Ya? en cuanto al texto, pero hay que buscar cuál es el alineamiento que más el texto apoya. ¿Me doy a entender? Y eso es muy importante porque la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Intérprete. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre va a haber un alineamiento que va a estar más reforzado por el texto bíblico y por el contexto bíblico que los demás. Claro. Es el que la Biblia apoya. Ah, no, Sin necesidad, óigame, no es el dogma que se apoya, sino las escrituras mismas se apoya. ¿Me entiendes? Búscalo la claridad de los pasajes oscuros en los versos claros. ¿Me entiendes? Y si no lo encuentras, busca todo el contexto bíblico, que es indiscutiblemente que es la mejor opción para entender si algo es apoyado por la Biblia, sí o no. Amén. Deme la correcta. ¿Ve? ¿Qué dice? El estudio bíblico inductivo incluye el descubrimiento del mensaje original, las escrituras, para luego aplicarlo debidamente a nuestra vida. Páreme ahí. ¿Usted ve lo que encierra el estudio inductivo? Estudio bíblico inductivo incluye el descubrimiento del mensaje original ¿Qué oyeron las personas? para aplicarlo, contextualizarlo a nuestro tiempo. Oye, Amén. ¿está claro esto? Amén. Segundo, Cuando comprendemos los tiempos, ¿sí? Los tiempos y los contextos de las personas que recibieron originalmente la palabra de Dios, estamos mejor preparados para comprender el mensaje que les fue transmitido. ¿estamos qué? Mejor preparados para comprender el mensaje que les fue transmitido. Estamos Preparados mejor preparados, mi para gente. comprender el mensaje que les fue Entonces, transmitido. yo digo bien claro, si la persona no estudia a profundidad el contexto histórico, cultural, la lengua, contexto inmediato, remoto, y todo aquellas herramientas, aquellos puntos importantes, vamos a quedar como en un vacío. Y va a añadir cosas al texto. Pero ahora viene el punto. Hay que tener la luz del Espíritu también. Hay que tener la luz del Espíritu, que es muy importante en esto. 100%, porque si no sería el espíritu del hombre el cual va a tomar. ¿Me doy a entender? Entonces, mira, el entendimiento de las Escrituras es muy importante, pero si usted no sabe contextualizar ese conocimiento a la actualidad, va a haber problemas. Por eso yo lo digo, cuando usted me dijo de la situación de los... Digo, pero yo estudié a los incas y me parece lo mismo. Entonces tiene una tarea, estudiar el Siria, a ver. El libro de Jonás, No, el trasfondo de los sirios ese tiempo, bueno, el trasfondo de los sirios histórico. histórico, que si sale tiene un vistazo más, Sí, sería por pero eso. me pareció muy a los incas, porque yo estudié a los incas y dije, También eran sanguinarios y así. diario era un sacrificio, porque sus dioses estaban molestos. Wow. Pero los incas Pero vienen de qué ellos país? siempre en ¿Eh? en ¿De far- qué país los incas? ¿Ah? No de México. Eso es, no, era un imperio inca, todos esos lugares. ¿Me entiendes? Eso era un imperio. Y me pareció todo eso casi. Sí, eso la gente hacía antes Entonces, para ¿qué pasa? Que yo decía, satisfacer sus sí, dioses. pero dije, bueno, me parecen los incas, pero está bien, ok. Sí. Entonces, ¿qué más tenemos? Al mensaje de la Biblia no se le deben dar significados hoy que originalmente Dios no se propuso darle. Léalo de nuevo, por favor. Al mensaje de la Biblia no se le deben dar significados hoy que originalmente Dios no se propuso darle. Y cuando yo le doy un significado diferente, ¿qué yo estoy haciendo?
eisegesis. ¿Y eso significa qué? Añadir Añadir al texto texto bíblico. algo que no esté en el texto bíblico. Algo que no tenga el texto bíblico. Entonces, pero es que hola, Y mismo entonces, español. Es no se puede que fíjate, son a la Biblia añadirle ni me quitarle. encuentro un No puede quitarle qué ni lástima, añadirle. ¿no? La Biblia lo dice. Que Dios llamó el hombre y la mujer con un ministerio, ¿eh? Entonces yo Ese digo mismo, que sí, pero yo digo que sería un pecado de no dejar la mujer ejercer el ministerio que Dios le dio, ¿entiendes? Entonces yo digo que wow, parece un ataque directo a la mujer, no que yo estoy feminizando, Ya. pero es un ataque para que desde el principio Dios puso enemistad entre la mujer y Satanás. Y uno del castigo es que el hombre va a gobernar sobre la mujer. Pero aún vemos lástimamente en las iglesias cómo la mujer es dominado por hombres y que tiene la palabra. Entonces yo digo que no es el hombre que da el ministerio, sino el Espíritu Santo, Jesús mismo que da ministerio. Y yo digo que mira, hay mucho trabajo en el mundo y tú dejas a la mujer que se sienta allí y no ejerce lo que Dios le dio. Ese hombre tendrá que dar cuenta y razón al Señor. ¿Entiendes? Es verdad. Porque es un gran pecado, yo diría yo, porque no fue el hombre que dio a la mujer el ministerio. Pero ahora ellos cogen texto bíblico. Por ejemplo, cogen el texto de Timoteo donde dice, no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón ni que le enseñe. Wow. ¿Entiendes? Y cogen texto, por ejemplo, en 1 Corintios donde habla que no le permite a la mujer que hable. Lo cogen literal prácticamente. No, lo cogen fuera de contexto. Pero hay Sacan del contexto. contexto. No Porque tiene no- en cuenta porque- el contexto cultural. Sí, no y entienden todas esas la problemática que se Ya. estaba dando. Por eso cuando... ¿Cómo yo puedo descubrir esa problemática? Muy sencillo. Me voy al contexto de el libro. cosas. El libro. ya. En el contexto del libro te vas a dar cuenta automáticamente por qué surge la problemática. Wow. Y aquí viene, porque en el contexto del libro tú tienes que estudiar por qué surge, qué dio pie para que este libro fuera escrito. ¿Cuál fue la situación que se generó? ¿Me entiendes? Entonces, automáticamente tú vas a llegar, pero ¿qué pasa? Que hay gente que toman todo esto y al no escudriñar con profundidad, lamentablemente sacan los textos fuera de su contexto y ya forman un dogma. ¿Me entiendes? Una teología de ellos, no de Dios. Es triste, pero es así. Sigamos. Pasos para el estudio bíblico inductivo. ¿Usted sabía lo que es el estudio inductivo? ¿Ya? Dígame 3 puntos muy importantes del estudio inductivo. 4, deme 4. Primero, Observación. Observación. segundo, Interpretación, no. aplicación. Primero, observación. Segundo, entendimiento. Tercero, interpretación. Cuarto, aplicación. Bueno, Ah, aquí está entendimiento. diferente. ¿Cómo está? Primero, observación. Segundo, interpretación. Tercero, aplicación. Los tres nada más. Nada más 3, no 4. No. El estudio bíblico inductivo es el método de estudio de la escritura que emplea la observación cuidadosa de lo que se dice el texto. Procura la comprensión. ¿Dónde? Procura la comprensión. Procura la comprensión. Ya. Ya. ¿Qué Del más? significado original. Y después que viene, La aplicación de la verdad. ¿qué más de dice? de esa verdad a nuestra vida. Léame ese párrafo entero ahí. El estudio bíblico El inductivo. estudio bíblico inductivo es un método de estudio de la escritura que emplea la observación, cuidadosa, de lo que dice el texto, procura la comprensión del significado original de lo que se escribió y la aplicación de esa verdad a nuestra vida y época. 3. Entonces tenemos, primero, observación. Segundo, comprensión. Tercero, Aplicación. Pero cuando vamos interpretación a y leer, aplicación. y aquí van pasos para el estudio, Sí, y sí, da no, pero, solamente 3. sí, pero espérate un momento. Observa esto. Yo voy a leer ahora. Póngame atención. El estudio bíblico inductivo es
un método de estudio de la escritura que emplea la observación cuidadosa de lo que dice el texto. Procura la comprensión del significado original de lo que se escribió y la aplicación de esa verdad a nuestra vida y época. Ahora, incluye observación directa del texto bíblico, interpretación de de lo declarado y aplicación de la verdad revelada a nuestra vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo sé que hay tres, pero ¿cómo yo puedo observar algo y no entenderlo? Ya. Por eso dice comprensión, ¿no? Entonces, por eso es que digo que hay cuatro. Vamos a usar tres, pero vamos a en la observación vamos a añadir también el comprensivo. Ya. ¿Por qué? Porque observación, comprensión, interpretación y aplicación. Ahí sí. Entonces vamos aquí ahora a los pasos para el estudio bíblico inductivo, por favor. El método inductivo de ese estudio bíblico nos lleva a lo profundo de un pasaje bíblico para descubrir su mensaje y significado. Son tres los pasos básicos que se toman en este método. Primero, observación. Segundo, comprensión. Tercero, interpretación. Y cuarta, aplicación. Creo que es lo más correcto. Ya. Porque lo mencionan también ahí. Sí, pero creo que es lo más correcto. Porque hay que entenderlo, ¿no? Porque el punto está, porque tú tienes que entender lo que dice, cómo recibieron el mensaje los receptores originales. Los receptores del tiempo histórico original, cómo ellos lo recibieron, cómo lo comprendieron. ¿Me entiendes? Entonces, hay que comprender, por eso, en el método inductivo usted observa cuidadosamente. Usted comprende el texto en su estado original. Usted, cuando lo comprende, lo puede interpretar. Y cuando lo interpreta, bueno, ¿qué queda? La aplicación. Es así. En eso encierra el método inductivo. Pero ahora vamos a los pasos. ¿Cómo lo llevamos a cabo? La observación nos conduce a leer y releer 10 veces el pasaje varias veces. ¿Por qué yo le digo que tienen que leerlo y releerlo 10 veces? ¿Por qué? Para entenderlo mejor. Porque cuando ya usted lee varias veces, Tiene ya un build for- no simplemente eso, sino que ya como que se te queda en la memoria. Yeah. Entonces cuando tú entras a estudiarlo a profundidad, no se te complica, está buscando tanto porque ya tú ya tienes está familiarizado con el texto, con el libro, con el capítulo o con el versículo que está estudiando, etcétera. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que entender esto, mi gente. Hay que leer mucho. Y yo recomiendo, por ejemplo, si usted está, vamos a hacer un ejemplo, 66 capítulo de Isaías. Si usted va a hacer un estudio de Isaías, le recomiendo que lo divida. ¿Me entiende? Divida los primeros capítulos y después divide en 3 sesiones, tanto capítulo y tanto capítulo. Entonces, cuando usted lo divide, entonces así usted le va a facilitar para hacer el estudio de Isaías. Ahora usted va a hacer el estudio de Apocalipsis o de Génesis o de cualquier libro y tiene muchos capítulos, usted simplemente lo divide, pero léalo primero entero y después entonces usted va dividiendo y va leyendo y leyendo y leyendo. Cuando usted cree que ya tiene un panorama entero del libro y que está familiarizado, que solamente una persona menciona tal capítulo y ya tú sabes sobre qué trata, entonces usted cuando entra al estudio a profundidad, entonces va a entender mucho las cosas, mucho mejor lo que se está diciendo o lo que el autor o lo que se está diciendo en comentario o diccionario, si es apoyado verdaderamente por el texto, porque cuando usted lee mucho, usted se da cuenta también hasta de si lo que el diccionario o el comentario va en afines con lo que dice el texto bíblico. ¿Me entiendes? Porque mucha gente también, porque aquí que viene el punto de lo que hablamos, que mucha gente toma su línea. Y eso es peligroso. Sigan. Exige que observemos, veamos y destaquemos lo que en realidad se declaró. ¿Cómo fue? Observemos. Observemos. Ya, estamos en la observación. Exige que observemos, veamos y destaquemos lo que en realidad se declaró. Entonces, tenemos que observar. Tenemos que Ver. Tenemos que Destacar. Oh. Siga.
La observación involucra concentración en las palabras, su arreglo lógico y su uso ¿Se gramatical. recuerda el estudio que hicimos de Habacuc sobre Sigionot? ¿Se recuerda? Yo sé que sí, hemos- Oye, me olvidó. no hemos hecho. ¿Se recuerda No, pero sobre usted dice Sigionot? 2 veces. ¿Se recuerda? Entonces, ¿cómo yo sé qué significa Sigionot? O Dios viene de Temá. Ya. Mucha gente dice, bueno, Dios, no, pero, ¿qué fue lo que dijo? Que Sigionot. Entonces mucha gente no entiende porque no van a estudiar el texto y los capítulos que leímos acerca de lo que levantan la ciudad con sangre. ¿Cuál será el final de ello y a quién se está refiriendo? ¿Y cómo es que la queja de quién? De Abacú. ¿Se recuerda? Sí. Ahora está volviendo No, un poco. yo sé. ¿Sí? ¿Sabe? Ya, ¿Sí? ya. No le voy a hacer preguntas. No le voy a hacer preguntas. Porque... Se no le